que ha causado daño. Un acto, ¿qué? Acto o hecho jurídico. Sí, ¿qué acto o qué hecho jurídico, qué acción o qué omisión ha causado el daño económico? Después, ¿quién o quiénes han causado el daño económico? ¿No? Y cualquiera de el monto del daño económico. Son los tres elementos que se tienen que, con absoluta precisión y claridad, establecer en un informe de auditoría que totalmente va a ser el control que va a implementar de responsabilidad civil, que es un momento que explicar qué finalidades tiene, qué características tiene el dictamen de responsabilidad civil. Vamos a ver algún dictamen de responsabilidad civil, todo eso lo voy a explicar. Entonces, no se olviden que esos son los tres elementos que se tienen que necesariamente demostrar, ¿no? Con documentación suficiente, con prueba suficiente, ¿no? En su caso, si se requiere la intervención, la participación de peritos, ¿no? de gente especializada, que él evacúe un informe técnico que diga este daño alcanza a tal cantidad de recursos de dinero por estas y estas razones tendrán que explicarse técnicamente para que no sea ese informe posteriormente en el proceso cognitivo fiscal sea ocultado, sea nada. Por eso es muy importante, ¿no? que el técnico, el perito, el ingeniero, quien sea, trabaje muy de cerca con el abogado, porque el abogado va a ir pidiendo cierta, digamos, documentación que sustenta ese informe técnico, ¿no? Por eso les decía que esta responsabilidad tiene un marco de subjetividad bastante grande, ¿no? Un marco de subjetividad bastante grande y es y es muy discutible además, ¿no? Puede ser objeto de cuestionamiento, de impugnación, inclusive se puede no solamente pedir la concurrencia de un perito de parte, sino también hasta un perito, ¿no? de oficio que pueda designar el juez que conozca la causa. Buenas tardes. ¿No? Buenas tardes. Entonces, ¿quiénes están sujetos de esta responsabilidad? A esta responsabilidad. Ya les dije, todos los servidores públicos, sin excepción alguna, que por una acción o por una omisión, por haber hecho algo o por no haber hecho, pueden ser sujetos de responsabilidad civil. Contra esto se puede aplicar una responsabilidad civil. También contra ex servidores públicos que ya no trabajan en la entidad, pero que cuando trabajaban quizá hayan ocasionado un daño económico al Estado. Y, por supuesto, ellos tienen que asumir su responsabilidad. Estamos próximos a un cambio de gobierno, ¿no? Y existe cierto temor, diría yo, de las actuales autoridades y de las anteriores autoridades, de que haya un cambio verdadero de gobierno y entre otra organización política, en fin, ya se tiene anunciado, no sé hasta qué punto será así,
Se tiene anunciado de que se van a hacer las investigaciones pertinentes para establecer todo el daño que se ha causado a nuestro país durante los últimos 14, 15 años. Es posible, técnicamente es factible, poder revisar, poder constituir comisiones, no de asambleístas, porque ellos tienen más interés político que otra cosa, sino de gente profesional, técnicos que puedan perfectamente, ¿no?, investigar, averiguar, y es simplemente tener acceso a la información. No creo que hagan desaparecer toda esa información que tiene que estar ahí, necesariamente, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, posiblemente estos señores que ya no están trabajando o que ya no van a trabajar para el Estado, también pueden ser sujetos pasivos de responsabilidad civil, ¿no? Ese es un tema importante. Por eso veo que hay un cierto nerviosismo, ¿no?, de las actuales autoridades. Hay muchas denuncias que se han hecho durante todos estos años y que nunca jamás se han averiguado, y si se pretendió iniciar una acción judicial, una denuncia, pues se ha quedado ahí con una simple denuncia, se han cerrado los casos y ya judicialmente, ¿no? En fin. También son sujetos de responsabilidad las personas privadas, no solamente las personas privadas que hayan tenido una relación contractual con el Estado, porque obviamente se entiende que aquellas personas privadas que han tenido una relación contractual con el Estado son sujetos de responsabilidad civil, tienen que responder por todos los trabajos, las obras, los bienes, los servicios que hayan prestado, efectivamente. Pero también se puede dar alguna vez, ¿no?, la posibilidad de que una persona privada haya causado daño al Estado, ¿no? Por ejemplo, que haya afectado al patrimonio del Estado, ¿no?, que voluntaria o involuntariamente haya dañado al patrimonio del Estado. Puede ser accidentalmente o puede ser producto, ¿no?, de algún movimiento, de alguna posición política, por una manifestación. No se olviden, por ejemplo, y eso siempre tenemos que recordar, que en las últimas pasadas elecciones, no, las elecciones del 2009, ¿sí?, cuando se denunció por fraude electoral y todo aquello, se han incendiado dos organismos electorales. El de Santa Cruz, que metió fuego y se han quemado todo el edificio, ¿no? Y el Potosí también se ha quemado el edificio de los organismos electorales. Y se ha quemado además la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz, ¿recuerdan? O sea, que literalmente han quedado en cenizas esos edificios. A mí me dio mucha pena, porque yo he conocido los edificios esos, ¿no? Me dio mucha pena del edificio de Santa Cruz, porque era un bonito edificio que reunía las condiciones mínimas técnicas para que sea un organismo electoral de verdad. Me gustaba mucho, por ejemplo, ese salón auditorio que tenía, que era hermoso, con todas las ayudas didácticas para poder capacitar a la gente. Era un bonito edificio ese. Eso, por ejemplo, se quedaba así, sin responsables. Se han quemado no sé cuántos buses, ¿se acuerdan? De Macatari, creo que se llama esa plaza. ¿Ah? Sí, Macatari, ¿no? Decenas de buses nuevitos ahí que estaban en la puerta de incendiar. En fin, entonces, eso nos sirve, si fuera como ejemplo, para que
no necesariamente como una emergencia de una relación contractual se puede causar daño al Estado, sino también por otras razones también se puede causar daño económico al Estado. La pérdida de activos por negligencia, por imprudencia, ¿no? En fin, pues son motivos más que se puede establecer un daño económico. La apropiación indebida también de algunos bienes del Estado, la disposición arbitraria de los bienes del Estado, ¿no? Hay bienes que se han dispuesto de manera arbitraria, ¿no? Se han siniestrado vehículos, por ejemplo, ¿no? De los ejecutivos que pensaron que eran de su propiedad y que en estado de ebriedad han siniestrado un montón de vehículos del Estado que también todo esto se ha quedado pendiente, no han respondido por esa situación, ¿no? O sea, hay una infinidad de ejemplos que podríamos dar, que en todos estos años, todo esto se ha quedado así, ¿no? Sin lograr la sanción que correspondía por todos estos casos, ¿no? Imagínense, se disponían de vehículos del Estado como si fuesen de ellos, ¿no? Es impresionante. Imagínense, hace 3 días se han dado cuenta de que la candidata a la vicepresidencia de Andrónico, esta muchacha Mariana Prado, estaba manejando un vehículo de un municipio, está utilizando en su campaña, viaja a todo lado con su vehículo. ¿Quién le ha dado ese vehículo? ¿Por qué está ella disponiendo de ese vehículo del Estado, una vagoneta, ¿no? Como si fuese de su propiedad, haciendo campaña, ¿no? Eso es absolutamente arbitrario, eso es absolutamente ilegal, ¿no? Y no solamente se ha dispuesto así de los vehículos del Estado, se han dispuesto vehículos y chofer incluidos. Claro, no se acuerdan, por ejemplo, de esa movilidad que estaba de la gobernación, donde Canel. Yo estoy muy decepcionado con Iván. Sí, Iván era muy amigo mío, ¿no? Y yo lo considero una persona honesta, correcta, qué sé yo, buen periodista, ¿no? Pero me salió un desastre, ¿no? Primero que lo involucra a su hijo, le adjudica contratos multimillonarios, porque su hijo estaba dedicado a ese tema de medios de comunicación, en fin, ¿no? Manejó las campañas electorales, hasta fue viceministro del gobierno y muy bajo. Le ha dado un vehículo de la gobernación a ¿cómo se llamaba la muchachita que estaba con Morales? Noemí. Noemí tenía la vagoneta y el chofer más, ¿no? De la gobernación con su entera disposición, ¿no? Como si fuese de ella todo. La gobernación no le pagaba su salario al chofer, porque estaba con absoluta disponibilidad. La muchachita, ¿no? Para que pueda ir donde quiera, viajar, hacer lo que quiera, ¿no? Entonces se han hecho barbaridad, ¿no? En fin. Entonces, son también estas personas privadas que pueden ser naturales o jurídicas que causan daño o que podrían causar daño económico al Estado, sujetos de responsabilidad civil, ¿no? No necesariamente, reitero mucho eso, no es como emergencia de un contrato, una relación contractual, es otra cosa, ¿no? Bueno, ¿qué sanción tiene la responsabilidad civil? Solamente es el resarcimiento, la reparación del daño económico ocasionado. La responsabilidad civil
persigue exclusivamente eso, que si alguien ha causado daño económico, pues restituya, repare ese daño económico causado por algún acto o por alguna omisión, ¿no? Esa es la finalidad de la responsabilidad civil, ¿no? Sin perjuicio, por supuesto, que paralelamente se puedan establecer también otras responsabilidades. Puede ser una responsabilidad administrativa, puede ser una responsabilidad penal también, ¿no? En fin, eficiente la justicia. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Entonces, es que se recupere, que se repare, que se resarza el daño económico que se ha causado al Estado. Y eso se logra a través de dos vías, y eso después les voy a explicar. En la vía ordinaria, con un proceso civil, o en su caso en la vía coactiva fiscal. Si de por medio existe la intervención de la Contraloría que elabora un informe de auditoría, ese informe va a derivar a la aplicación de una responsabilidad civil en la vía coactiva fiscal, ¿ya? Cuando se inicia un proceso coactivo fiscal y cuando se inicia un proceso ordinario civil para recuperar el daño económico que se haya podido causar a una entidad, ¿ya? En cuanto a la prescripción de la responsabilidad, ahora el artículo 324 de la Constitución dice que no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. Eso dice el artículo 324. ¿Alguien está con su Constitución? Por favor, ¿puedes dar lectura al artículo 324, por favor? Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. No. Bueno, eso dice la Constitución. Pero resulta que ahora se ha de facto modificado este artículo y han puesto una palabra que es grave. Dice, por grave daño económico causado al Estado. ¿No? ¿Y cuánto es pues el monto, la cuantía para que se pueda catalogar como un grave daño económico al Estado? ¿No? Y resulta que en la Asamblea Legislativa, como por supuesto hay varios ex-asambleístas y actuales asambleístas que tienen responsabilidades civiles, ¿no? Han dicho que se considera grave daño aquel daño que supera el millón de bolivianos. Todo el daño económico que sea superior a el millón de bolivianos es un grave daño económico. Y ese daño económico no va a prescribir jamás. En cambio, para aquellos otros delitos que también han causado daño económico, que son inferiores a 1 millón, puede plantearse una excepción de prescripción. Así se han inventado. Entonces, el tema es que no es tan verdad, tan cierto entonces, que este artículo 324 constitucional dice que no van a prescribir las deudas por daños económicos causados al Estado. ¿No? Antes la prescripción de la responsabilidad civil era de 10 años
era una prescripción del Senado. Y cuando se aprobó la ley Sapo y se reguló el plazo de la prescripción de 10 años, hubo todo un gran debate y problemas, porque decían, ¿cómo es posible que la ley Sapo diga que va a prescribir en 10 años si la prescripción de cualquier obligación pecuniaria es quinquenal, solamente de 5 años? Más si la misma ley Sapo sujeta el trámite de prescripción a un código civil, a procedimiento civil. Entonces, decían los afectados que era absolutamente ilegal que se haya duplicado el plazo de la prescripción de 5 años a 10 años. Eso es lo que se reclamaba antes. Pero resulta que ahora la Constitución dice, no prescribe nunca. ¿No? Y este chistecito le costó, bueno, al gobierno de Evo Morales como pretexto, como excusa de que su gobierno, como nos había prometido, ¿no?, iba a ser un gobierno donde no impera la corrupción, que se va a sancionar a los corruptos. Por eso es que nadie se va a librar, ¿no?, de pagar y resarcir el daño económico al Estado, así han pasado 100 años, ¿no? Y era una señal, digamos, ¿no?, de un cambio en ese momento, de honestidad, de transparencia, etc. Y nosotros, cándidos, los bolivianos, les hemos creído y hemos dicho realmente es increíble, este gobierno es una maravilla, eso nos hacía falta, que hay un gobierno así que se preocupe y que todos estos corruptos que han causado daño al Estado algún día pues van a pagar el daño que nos han causado. Así hablábamos nosotros, ¿no? Entonces se lanzaron pues ciertas señales de transparencia, de honestidad, ¿no? No va a haber ningún muerto en mi gobierno, decía, ¿no? No va a haber ningún corrupto, vamos a aprobar una ley anticorrupción, sale la ley anticorrupción, por ejemplo, ¿no? Alguien que cometió un delito contra el Estado, tampoco va a prescribir su delito, yendo contra una corriente universal que regula y establece que la prescripción es un derecho que tiene cualquier individuo de imponer como de plantear como excepción. ¿Cuándo? Porque por el transcurso del tiempo no se ha ejecutado esa deuda, ¿no? Y ese derecho está reconocido en todos los textos, en todos los convenios, ¿no?, relacionados con los derechos humanos, sí, en todas partes del mundo, ¿no?, se aplica la prescripción extintiva, ¿no?, que por el transcurso del tiempo se extinguen las obligaciones contra el Estado, ¿no?, y entre particulares también. Si yo soy acreedor de una persona X, le he prestado $10,000 y esta persona no me ha pagado, yo no he hecho nada, ni siquiera un pequeño requerimiento de pago, como pagar escrito, etc. Entonces, después de un plazo establecido en el Código Civil, después de 5 años, yo ya no tengo derecho de perseguir, cobrar esa creencia. ¿Por qué? Porque me pueden plantear una excepción de prescripción, que como saben ustedes, porque ustedes saben muy bien cómo es el que se permite el procedimiento civil, maneja aquí el procedimiento civil, saben ustedes
que la prescripción no opera de oficio, sino a petición de parte y a través de una excepción de prescripción. Entonces el deudor puede decir, un minutito, señor, pues antes que siga tramitando el proceso, quiero decirle que esta deuda es de hace más de 5 años y el señor nunca me ha cobrado. Entonces planteo la excepción de prescripción. ¿Por qué no me ha cobrado? Entonces el juez no le va a quedar otra que ¿no? Dar curso a esa prescripción y declarar extinguida esa aplicación. Lo mismo ocurría con el Estado, pero en vez de 5 años eran 10 años. Entonces todos aquellos que debían al Estado, ¿no? Tenían que esperar que transcurran 10 años para que, buenas tardes, ¿no? Ante la inercia, ante la inacción del Estado, pues prescribe ese derecho que tenía el Estado de pedir el resarcimiento o no. Entonces, si hubo tanto cuestionamiento, tanta polémica por la prescripción decenal de la ley SAFCO, ahora estamos mucho peor, ¿no? Pero la idea de este artículo es para toda deuda. En ningún momento dice para daño muy grave o daño grave, ¿no? No. Era para toda deuda, ¿no? Así sea, qué sé yo, 1000 bolivianos, o 10.000 bolivianos, o 100.000 bolivianos, o 1.000.000 o 10 millones, lo que sea. ¿Ya? Bueno. Entonces, eso con relación a la prescripción. La prescripción todavía se aplica en aquellos casos, como les dije, inferiores, el daño económico inferior a 1 millón. Eso significa, ¿no?, que sería un daño considerado leve, ¿no? Inclusive, eso sería bueno que como me pueda ayudar, ¿no? Entiendo de que esa cuantía de 1 millón ha subido a 5 millones, ¿no? 5 millones. O sea, que imagínense cómo son de descarados y sinvergüenzas estos políticos, que son los que finalmente hacen y elaboran las leyes, ¿no? A ver, si entras a internet, pudiera ahora averiguar ese tema. ¿Dice algo así? Ya. Bueno, ¿cómo se determina la responsabilidad civil? Es el juez competente en materia civil o el juez coactivo fiscal, ¿ya? El juez competente como resultado de la aplicación de la jurisdicción coactiva fiscal o civil ordinaria, ¿no? Les voy a explicar cuándo se abre la competencia de un juez coactivo fiscal y cuándo se abre la competencia de un juez ordinario en materia civil, ¿ya? Bueno, no es el Contralor solamente emite un dictamen de responsabilidad civil, ¿ya? Y serán los jueces llamados por ley para que puedan, ¿no?, determinar si efectivamente hubo o no responsabilidad civil, ¿no? Entonces, la diferencia entre la jurisdicción coactiva fiscal y la jurisdicción civil ordinaria está en que en la jurisdicción coactiva fiscal se aplica el artículo 77 de la ley del sistema de control fiscal. A ver, esto es lo que les voy a explicar para que entiendan bien, ¿ya? A ver.
Miren, antes, les voy a explicar cómo era la cosa. ¿Ya? ¿Y quiénes eran las autoridades competentes para conocer un proyecto de cultura? Antes había la ley orgánica de la Contraloría General de la República, digamos, la ley orgánica. ¿Ya? También había o hay la ley de sistema de control fiscal. Y finalmente hay la ley del procedimiento coactivo fiscal. ¿Ya? ¿Qué pasó? Se promulga la ley SAPCO y abroga la ley orgánica de la Contraloría General, ya la abroga, ya no hay más la ley orgánica, porque la ley SAPCO no es una ley orgánica, nada que ver. La Contraloría ya no tiene su ley orgánica desde la aprobación de la ley SAPCO que data del año 1990. En la ley del sistema de control fiscal se deroga esta ley con excepción del artículo 71. ¿Ya? El artículo 71 de la ley del sistema de control fiscal todavía está vigente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y este artículo 71 prácticamente es una especie de código penal. Ya, no es. Bueno, que tipifica este artículo 71, tipifica por qué causas se puede aplicar una responsabilidad civil. ¿Ya? Es el único artículo de la ley del sistema de control fiscal que está vigente, porque después el resto de esta ley está derogado. ¿Ya? Y la ley de procedimiento coactivo fiscal sigue vigente también hasta el día de hoy, con una serie de problemas y dificultades, muchos vacíos, contradicciones. Esta ley ya no responde al espíritu filosófico de la ley SAP. Ya no, porque es demasiado antigua. Estas leyes se aprobaron las tres en uno, por eso una selección de estas tres leyes se aprobaron mediante decreto ley, que antes era así, decreto ley, no en un gobierno de facto, en el gobierno de facto de Hugo Banzer Suárez. ¿Ya? Estas leyes datan del año 1972. ¿Ya? El gobierno de facto del país se aprobaron muchas normas, muchas leyes, que hasta el día de hoy están vigentes, aunque no crean ustedes. Por ejemplo, el Código Civil está de base, como hay las famosas leyes morales, y algún día, ojalá hasta en eso se aparezcan los nombres del Señor, porque no se han promulgado nuevas leyes, ¿no?
Y entre estas, precisamente, está la ley de procedimiento fiscal. Vamos a analizar en lo que corresponda esta ley de procedimiento colectivo fiscal, porque todavía sigue vigente, no se ha abrogado ni se ha derogado, que ha habido derogaciones tácitas de algunos artículos, que algunos artículos de la ley de procedimiento colectivo fiscal no se aplican, es porque han entrado en desuso, por eso, ya. Y en su lugar, lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia, o lo que era la ex Corte Suprema de Justicia, es modificar este procedimiento, ¿no?, con resoluciones de sala plena del Tribunal de Justicia, ¿no? Han aprobado resoluciones de sala plena y han modificado algunos procedimientos que les voy a explicar. Como hablemos del procedimiento, ¿no?, coactivo fiscal. Para la próxima clase les voy a traer el artículo 77 de la ley del sistema de control fiscal, por un lado. Por otro lado, les voy a traer, en realidad, ¿no?, la ley que aprueba, el decreto ley que aprueba estas tres leyes, ¿ya? Y algunas modificaciones que se han efectuado a la ley de procedimiento fiscal, ¿ya? Esto les explico solamente como antecedentes, no quiero que se esté complicando la vida, ¿ya? Lo único que quiero decirles es que, ¿cómo es posible que hasta el día de hoy se siga aplicando esta ley de procedimiento colectivo fiscal con todas los vacíos, imperfecciones, contradicciones que tienen, ¿no? Es porque sencillamente nunca ha existido la voluntad política de los congresistas, de los asambleístas, de aprobar una nueva ley de procedimiento coactivo fiscal que nos permita realizar ese trámite, ¿no?, coactivo fiscal para recuperar de una manera más ágil, más rápida, ¿no?, los recursos que se hayan podido causar, ¿no?, el daño económico contra el Estado. No es la voluntad. Hace años, y estoy hablando de todo en los últimos gobiernos, si quieren ustedes, constitucionales, cuando ya empezó nuevamente el año 1982, que se retoma la democracia en el país, con el ascenso a la presidencia de Hernán Siles Suazo, ¿no?, que se desgajó su partido, el MNRI, se llamaba así, Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda, se llamaba así, a la cabeza del doctor Hernán Siles Suazo, un gran hombre, un hombre muy correcto, muy honesto, ¿no? Él es el que ganó una elección que no fue reconocida por la clase política de ese entonces, y además por los propios militares, que todavía tenían mucha influencia militar, ¿no? No reconocieron, y tanto fue la presión de la ciudadanía, de los ciudadanos, que obligó a la Asamblea Legislativa que se eligió en ese momento, pueda sesionar. Era una Asamblea Legislativa totalmente adversa a el partido político que respaldaba al doctor Francisco Suárez. Había un altísimo porcentaje de parlamentarios del MNR histórico
cabeza de Víctor Paz Extensor, y estaba también, ¿no? La Acción Democrática Nacionalista de Hugo Barcessuar. Eso es lo que tenía la mayoría parlamentaria. Y no le dejaron gobernar a Consensuar. Trabas aquí, trabas allá, problemas aquí, problemas allá. Y poco a poco, ¿no? Lo que pasó con el país, estamos nosotros a punto, ¿no? De llegar a esa situación de prácticamente convertirse en un país totalmente insolvente y no teníamos plata para nada. Y lo peor es que antes no había, se producía tantos alimentos como ahora en Bolivia, dependían mucho del exterior. Entonces, Fernández de Suazo tuvo que renunciar a un año entero de su gobierno, no había concluido su gestión. ¿Por qué? Porque ya era insostenible la situación económica del país. No había que comer, todo era caro. No les exagero que de media hora o una hora ya variaban los precios. La moneda nacional no servía absolutamente para nada, como que estamos llegando nosotros a esa situación también, ¿no? ¿Perdón? Actualmente está así. Sí. No hasta ese nivel. Les digo, yo me acuerdo en ese momento, era auxiliar en el órgano judicial, trabajaba en el poder judicial, era secretario del juzgado, y todavía era un sector privilegiado, porque mientras la gente hacía colas y se mataba para buscar aceites, fideos, harina, azúcar, todo eso, el mismo gobierno de ese entonces entregaba, ¿no?, una serie de alimentos al órgano judicial. ¿Y quienes se beneficiaban? Obviamente los jueces y el personal del tribunal auxiliar, ¿no? Entonces a mí me daban cupos, ¿no? Tantas bolsitas de fideo, tanta cantidad de arroz, azúcar, por lo menos teníamos, que cada día quería más, obviamente. Pero otros ni siquiera podían ni siquiera eso. Lo más fácil, ¿no? Encontrar pan de pantalla en las tiendas, en los almacenes, en los talleres de barrio, no había. En realidad todas las familias se han vuelto panaderos porque hacían su propio pan, ¿no? Porque no había otra forma. Fue una tragedia, realmente fue una tragedia. Y exactamente como está pasando ahorita con la asamblea, un montón de mafiosos que obviamente tienen una serie de privilegios que no les han afectado en absoluto la situación económica del país, eran privilegiados. Solo que le iban poniendo trabas y más trabas al gobierno de Francisco Suárez, que era un gobierno de izquierda, ¿no? Y aquí exactamente lo que está ocurriendo, ¿no? Aparte de la incapacidad absoluta que ha mostrado la actual presidente, el hermano mucho. Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? No. Entonces, y ojalá todos ustedes colaboren, pero nos va a tocar momentos bien duros, ¿no? Bien duros. Y somos nosotros que vamos a pagar todos los desastres que en esos últimos años. Entonces decía, ¿cómo es posible que desde el año 1972, en el primer gobierno de facto de Hugo Banzer Suárez, hasta el día de hoy, calculen mejor cuántos años tiene la ley del sistema de control fiscal en este momento? ¿Ah? Desde el 72, 1972.
53 años tiene esa ley de procedimiento coactivo fiscal y que la seguimos aplicando, y les voy a explicar cuando hablemos del proceso coactivo fiscal que sigue aplicando esta ley de la ley de procedimiento coactivo fiscal, y se está aplicando también el artículo 77 de la ley del sistema de control fiscal hasta el día de hoy. Y no es porque no hay proyectos de ley, hay un montón de todo lado, ha habido iniciativas ciudadanas que han elaborado varias versiones del nuevo procedimiento coactivo fiscal. Inclusive acá en la Facultad de Derecho, una muchacha que ahora es abogada, y ahora es señora, bueno, hizo su tesis. ¿Y su tesis qué era? Prácticamente propuso un proyecto de ley de la ley de procedimiento coactivo fiscal, que iba bastante ahí, ¿no? Y elaboró un proyecto de ley de nuevo procedimiento coactivo muy completo, muy bueno, una de las mejores versiones que hay. Y el tribunal, su tribunal, pues no podía ser tribunal. Yo estaba, no era su tutor, pero yo había ayudado mucho. Y es más, inclusive ella, en su misma tesis, que fue una de las últimas buenas tesis que han salido de esta facultad, inclusive me nombraba y me agradecía por la colaboración, etc., lo que siempre hace, ¿no? Pero su tribunal, que yo no influí en absoluto en su tribunal, le puso la máxima calificación con, ¿no?, la recomendación ética natural de que se remita un ejemplar de esa tesis a la Asamblea Legislativa, en ese momento al Congreso Nacional, para que pueda tratarse esa nueva ley de procedimiento coactivo fiscal. Y se ha enviado todo, ¿no? Ni han debido siquiera ver ojear esa ley. No les importaba. Porque lógico, en la medida en que apruebe una nueva ley de procedimiento coactivo fiscal, es ponerse una soga al cuello y el virus se va a liquidar, ¿eh? Entonces, no hay la voluntad política. Se habla, saben que todo es una falsedad, todo es una mentira. Venga de donde venga, quien diga, todos son falsos. Todo es una mentira. Entiendan eso, métanse a la cabeza, ¿no? Han ofrecido todo y no han hecho nada. Todos han ofrecido combatir la corrupción, pelear contra la corrupción, etc. Y no han hecho absolutamente nada, de nada. Todavía, bueno, el gobierno de Tuto Quiroga, que ha sido tan cortito su gobierno, ¿no? Un año. Ha hecho algunas cosas, pero por ejemplo no se ha animado a presionar, tampoco tenía mayoría parlamentaria para que apruebe una nueva ley de procedimiento fiscal. Si en verdad se quiere luchar contra la corrupción, se quiere recuperar, porque ahorita ni siquiera sabemos qué cantidad de dinero, ¿no?, existe en este momento que es dinero del Estado y que deberían devolver ese dinero. No tenemos ni la más mínima idea, porque no tenemos acceso a esa información, no sabemos, ¿no? Pero estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿no? Y que algún día, pues, ojalá por lo menos parte de toda esta historia se pueda aclarar, ojalá, y esa es la idea. Y aquel gobierno que quiera realmente, creo que es un verdadero cambio en el país, que vayan aprobando una serie de normas, de disposiciones legales, y de todas estas, que también hay una nueva ley de procedimiento coactivo fiscal, ¿no?, que va a permitir de alguna manera recuperar, ¿no?, de una manera más ágil todos los recursos que se le debe al Estado, por tanto,
cobertura total de la Contraloría General del Estado, ¿no? Porque la Contraloría no suena ni truena, absolutamente. Que es el Procurador General del Estado, que fue una única institución creada en la actual Constitución política, porque las demás había ya. Que el Procurador cumpla pues con su función, ¿no? De hacer una persecución legal, no a la mala, sino legal, a todos aquellos que hayan causado daño. Entonces, el Procurador no hace nada, absolutamente nada. La verdad es que no. En fin. Entonces, cuando, en resumen, se aplica el artículo 77 de la Ley de Sistema de Control Fiscal en uno de sus incisos, que la próxima clase les voy a traer, ¿ya? Si ustedes quieren pueden bajar ya nomás en internet, está artículo 77 de la Ley de Sistema de Control Fiscal, el Sanito Bases. Ese es el único artículo que está vigente de esta ley, ¿ya? Entonces, cuando se habla de un hallazgo de responsabilidad civil, de un indicio de responsabilidad civil de que se habría causado daño económico al Estado, se puede elegir la vía, ¿no?, de un informe de auditoría sustentado, ese informe, por supuesto, un informe legal, necesariamente, donde se aplique este artículo 77 de la Ley de Sistema de Control Fiscal. Si se procede de esa manera, entonces estaríamos abriendo las puertas de un proceso correctivo fiscal, ¿ya? Directamente. Y si no, bueno, si ha habido, por ejemplo, un incumplimiento del contrato, se puede ejecutar directamente ante un juez en materia civil, no hay ningún problema. Entonces, para poder sustentar un hallazgo de responsabilidad civil, les voy a explicar la próxima clase cómo se elabora un hallazgo, un informe de responsabilidad civil en la fase o en la vía administrativa. Primero, en la vía administrativa. Este procedimiento de determinación de hallazgos de responsabilidad civil en la vía administrativa va a concluir con un dictamen de responsabilidad civil que va a emitir el Contralor. Y ese dictamen va a ser la prueba preconstituida para iniciar un proceso coactivo fiscal ante un juez coactivo fiscal tributario. ¿Ya? Entonces vamos a analizar todo el procedimiento que se debe necesariamente, imprescindiblemente, primero, ¿no?, en la vía administrativa, establecer hallazgos de responsabilidad aplicando el artículo 71 de la Ley de Sistema de Control Fiscal. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, eso lo voy a explicar con mucho detalle en la próxima clase. ¿Ya? Es la 77, 71. Bien. Ahí dice 77. No lo dice. Ah, sí. Entonces, yo acabo de dar cuenta. No es el artículo 77. ¿Ya? El artículo 77. ¿Está bien? Les voy a explicar eso con detalle en la próxima clase. Entonces, si verdaderamente se quiere luchar contra la corrupción, si existe la voluntad política de que el Estado boliviano pueda recuperar todo el daño que se le ha causado, que si pudiésemos recuperar todo ese daño, ya no estaríamos ni siquiera la mitad para estas internacionales, ¿no? Bueno,
estaríamos hablando de los cambios. Mientras tanto, todo es una chapa, todo es una mentira, todo es una simple oferta que para esos políticos expertos, los ofrecen todo.